Le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, dos reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia El Camino de la Fe presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Buenos días, hermanos, amigos, en esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, antes que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Es un regalo, es un privilegio, que le rogamos nos ayude de tal manera que haya expectación, gozo en nuestros corazones, para que ustedes y nosotros seamos bendecidos en este encuentro a través de este programa de radio. Gracias a Dios también por todos ustedes, nuestros hermanos, que siempre han estado pendientes, muy pendientes de nuestros programas y han apoyado con sus oraciones, con sus peticiones, sus testimonios. Queremos pues entonces darles un saludo esta mañana en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, usted sabe que este programa es patrocinado por la Iglesia El Camino de la Fe, una iglesia que está en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la Colonia Francisco Garzazada. Estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. El día de mañana, domingo, tenemos dos reuniones. La primera es a las 11 de la mañana y la segunda es a las 5 de la tarde. Acompáñenos si usted no tiene un lugar a donde ir, o no conoce la palabra de Dios, no conoce este evangelio y quiere usted oír de eso, le invitamos. También tendremos cultos entre semana, un culto nada más, que es el día viernes. Tenemos culto general a las 7 de la tarde. El último viernes de cada mes es un culto de oración, lo que significa, por ejemplo, que este viernes que viene es un culto exclusivamente de oración, y ha sido reuniones muy agradables, muy preciosas, porque solamente se lleva el corazón en eso. Y por supuesto, siempre hemos disfrutado la respuesta que Dios da a nuestras plegarias y a las plegarias de su pueblo. Muy bien, vamos a dar los teléfonos aquí en cabina para que usted nos llame, y son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Bien, pues como siempre, los voy a dejar en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos para que ella esté con ustedes en su espacio haciendo un puente con la historia. Esperamos
Esperamos ser bendecidos como siempre ha sucedido. Dios les bendiga, hermana Elizabeth Adriana, bienvenida. Dios le bendiga, mi hermano, y Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes en esta hora. Muy agradecidos, favorecidos de que usted nos acompañe este tiempo, que es un programa en vivo. Estamos aquí de 8 a 10 de la mañana, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, dándole toda nuestra gratitud a Dios, nuestro reconocimiento, porque Él es un Dios bueno, vasto, generoso, que da a sus hijos abundancia en todo lo que nosotros pedimos. Y queremos solamente recordarle que tenemos 2 teléfonos a nivel local, que aquí en la XCOK 900 AM, que es el 8-377-9573, 8-377-9573, y el 8-379-8839. Una vez más, 8-379-8839. Del interior de la República, la A sin costo, usted puede marcar al 01-800-122-7336. 01-800-122-7336. También está a su disposición 2 líneas de la Iglesia El Camino de la Fe. La primera es un teléfono local, que es el 8-379-9060. 8-379-9060. Y el segundo es un celular que usted puede dejarnos algún mensaje de voz, escrito, lo que usted desee. Queremos orar por usted, queremos que usted sea bendecido. Puede llamarnos al 81-83-09-81-54. Nuevamente, 81-83-09-81-54. Recordando que en algunos teléfonos, particularmente si usted está en casa o en oficina, tiene que marcar anteriormente 044. Y también recordarle que estamos en YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Si usted por alguna razón tiene que salir, bueno, por internet nos puede escuchar en YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, tanto en este horario de los sábados de 8 a 10 de la mañana o cualquier día de la semana, ya que estos programas quedan grabados, y lo hemos dicho, esta es nuestra aportación para que la palabra de Dios sea creída. Así que esto es para usted. Y también recordarle que los días lunes, miércoles y viernes, nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, está en un horario de 8 a 9 de la mañana vía internet, accesando a la página www.radioadoración.com. Le repito, www.radioadoración.com. Nuestro hermano pues está predicando la palabra de Dios y esperando que esto sea un gran semillero para que usted se enamore de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Así que le esperamos y queremos decirle que también en YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, todos estos programas, tanto de México como en Estados Unidos, quedan grabados como testimonio de un Dios de poder. Y muy bien, voy a iniciar esta primera parte, que es haciendo un puente con la historia. Y este día traigo un canto de veras bello, bello porque habla de la soberanía de Dios, de su grandeza y de su poder. Y yo espero y deseo con toda mi alma que Dios bendiga sus corazones, y ruego al Señor que las cosas que diga a ustedes, Él les bendiga y sean significativos en su vida en esta reflexión. Y precisamente de que cualquiera que habla de Jesús, o cualquiera que hablamos de la palabra, que encierra una enseñanza muy importante para todos los hombres. Puede ser que una persona
sea muy importante, haya alcanzado una fama grande en este mundo, que ha alcanzado lo máximo en este tiempo, debe reconocer que Dios, el Dios de los cielos, es el Señor. Él es el soberano y quien hemos de reconocer que su soberanía, es decir, reconocer que Él tiene absoluto derecho de gobernar y de disponer de toda la creación según su voluntad, y que Dios, el Dios de los cielos, posee este derecho y lo posee por su propia superioridad. Como Él le dijo a Job en el capítulo 40, verso 9, tienes tu brazo como Dios. Además, no debemos de olvidar que Él es el creador de todas las cosas. Por lo que usted dependa de Él y le dé reconocimiento, está más que justificado, como lo dice un comentario, que la doctrina de la soberanía de Dios debe de ser para nosotros muy provechosa y estimulante. Pues si se nos diera a elegir entre un destino ciego e incierto, o bien ser dirigidos o gobernados por un Dios que es infinitamente amoroso, sabio, grande, ¿cuál escogería usted? ¿Qué escogería? ¿Sí? No olvide, quien rechaza que Dios es quien gobierna, no le queda más que escoger entre un destino ciego en el cual no sabe a dónde va, o bien puede usted escoger la certeza de las promesas de Dios, ¿sí? O bien dejar que su vida se convierta en el producto de lo que bien dicen por allí de la suerte. Entregarse al resultado de el ay se va, simple y sencillamente como las cosas vengan. Dios no nos ve de esa manera, Él nos ve como sus hijos. Y creo que la falta de reconocimiento a Dios es uno de los problemas graves, porque es un problema moral y espiritual del hombre, especialmente de esta generación. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué hace tanto o qué hace tanto que usted le da gratitud a Dios por la vida? Le da un reconocimiento al Creador por los logros, por el éxito, por su casa, por sus vehículos. Y uno de los pasajes clásicos, precisamente de la falta de reconocimiento y gratitud, está en el libro de Daniel capítulo 4, donde la Escritura nos habla particularmente de un rey llamado Nabucodonosor, quien, lleno de soberbia, este hombre observa la grandeza de su imperio, las grandes construcciones, valora sus éxitos personales, el cómo la gente, los imperios y los reinos lo ven. Y toda esta grandeza se lo atribuyó a él mismo. Y sin duda vio su inteligencia, su capacidad, su astucia, lo bueno que él era para obtener la riqueza y la gloria, como si él se hubiera dado la vida a sí mismo, y se le olvidó el reconocimiento que todos los seres morales le debemos al Altísimo. Y dijo Daniel capítulo 4 verso 30, ¿no es esta
la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Mire qué palabras tan llenas de soberbia. Y yo pregunto, ¿usted conoce gente así? Que siempre dice, yo tengo, yo soy, yo obtengo lo que quiero. Bueno, este hombre dice, vean, yo todo lo que yo tengo. ¿No le ha sucedido a usted que viendo todo lo que ha sido prosperado se haya olvidado de la participación que Dios, el Dios de los cielos, tiene en nuestras vidas? Pero sin duda, este rey en ese momento estaba viendo la grandeza de su ejército. Sí, la multitud de la gente, los príncipes nobles, toda aquella gente que le elogiaba, veía sus grandes construcciones, sus jardines, que la gente y el mundo entero quedaba impresionado. Y sintió que a nadie, óigalo bien, que a nadie le debía nada. No me diga que no es el síntoma de esta generación. A nadie le debo nada. Todo es por mí. Pero sin duda, Nabucodonosor tenía muy presente un sueño. El sueño que tuvo antes de que todo esto sucediera. Y en este sueño, él veía una estatua impresionante que representaba el poderío de las naciones. Sí, pero lo más impresionante para él era la cabeza, que era de oro, y que Daniel la interpreta diciendo, tú, oh Rey de Reyes, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Se da cuenta? ¿Cómo no? Todo mundo quiere ser el más importante. Y cuando Daniel el profeta le da la revelación de este sueño, este hombre dijo, superior a todos, el único, el que tiene dominio, señorío y grandeza y poder. Sin duda este rey se sentía profundamente halagado. ¿Cómo no? Todo mundo le aplaudía. Pues nos gusta ser reconocidos. Y a esto creo que le presentó toda la atención, pero pasó por alto la explicación que le dio el profeta acerca de su grandeza, quien agregó, es cierto, eres Rey de Reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Él te ha hecho enseñorear sobre todos. Y creo que esto no dejaba lugar a duda, una gran verdad, que el corazón del mensaje era como si le estuvieran diciendo, mira, eres lo que eres, pero no por ti mismo, sino que hay alguien superior que está encima de ti, quien de lo suyo te dio. ¿Se da cuenta? Entonces, si esto lo aplicamos a nuestra vida, podemos decir que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y nos ha dado este programa de radio, nos ha dado una bella iglesia, nos ha dado una plataforma preciosa para decirle a los hombres que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y para que no hubiera duda, le dijo claramente que todo se lo debía al Dios de los cielos. Mira, estaba descalificado a todos
estaba descalificando a todos los dioses, esos dioses de oro, de plata, que Nabucodonosor tenía en los templos de Babilonia. Porque Dios reclama la gloria, que nada de lo que él tenía había salido de las manos de esos dioses, que tenían ojos y no veían, oídos y no oían, manos y no ayudaban. Por lo que su deuda y su alabanza era con el Señor de los cielos y de la tierra. Pero al parecer, por la historia que estamos señalando, este hombre exitoso, y reitero, exitoso porque Dios le dio éxito, no quiso darle la importancia que eso tenía. Por eso Dios reclama que los hombres no tengan dioses ajenos delante de Él, porque Él es el único, Él es el soberano, porque Él sabe que fuera de Él no hay nadie. Y afirma, fuera de mí no hay quien salve. Y a este rey le costó caro no darle importancia a esa verdad fundamental, que ha llevado a la ruina no solamente a hombres exitosos, a imperios, dinastías. Y dice la palabra que la escritura, que apenas estaba la palabra en su boca, cuando una voz del cielo dijo: a ti dicen, rey Nabucodonosor. Sin duda, el Altísimo le estaba recordándole que frente a su señorío y grandeza, él era simplemente Nabucodonosor, un hombre. Pero que a él no lo tenía impresionado ni su poder, ni su grandeza, ni sus palacios, ni sus jardines, nada absolutamente, porque él gobernaba sobre un vasto imperio, sobre toda la creación. Y creo que este día es muy importante para nuestro espíritu reflexionar que la Escritura dice: ¿qué le daremos a él? ¿Acaso le dará a usted su sabiduría, su poder, su inteligencia, su oro o plata? Cuando Él es dueño de todo. Porque muchas veces podemos pensar que Dios está impresionado con nosotros. Posiblemente no se trate de impresionarlo con bienes, pero quizá tengamos la tentación de pensar que trabajamos tan eficazmente en su obra. Es más, ayunamos, predicamos, ayudamos a la gente, oramos por muchos. Podemos ir a la cárcel, al hospital, podemos salir a las calles, somos gente muy buena y exhibimos ante Él nuestros jardines, nuestros palacios de nuestra bondad. Pero yo le pregunto, ¿le estaremos dando algo que Él no tenga? Creo que la lección es muy clara. Lo dice el Salmo 100, verso 3. Reconoced que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y Dios dispuso de Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Él cometió latrocinio, que significa le robó la gloria a Dios. Entonces Dios le quitó el reino y dice que lo trastornó. Y durante 7 años, ¿sí?, él se juntaba con los bueyes y comía hierba, y su cuerpo se bañaba con el rocío de los cielos. ¿Qué sucedió? Hubo una humillación,
cuando el imperio estaba en su máxima grandeza. Pero al pasar 7 años, testifica él y dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¡Qué belleza! No dijo, alzo mis ojos a mis palacios, a mi riqueza, a mi oro, a mi plata, no, sino al cielo, y bendije al Altísimo. Y mire, algo más, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas sus edades. Y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo tenemos que ser a veces humillados por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y precisamente el profeta Isaías en el capítulo 40, del verso 26 en adelante, dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su justicia. Y pregunta: ¿no has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová. Su poder se extiende hasta los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio nuestro gran Dios. Él da fuerza a todo cansado y cargado para siempre. Y luego dice el coro de este canto: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán por siempre. Pues los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es cierto, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Creo que con toda justicia puedo llamar a este pasaje tan precioso como el palacio de la esperanza. Pues ya que estamos hablando de poderío, de grandeza, pues entonces déjeme presumirle y decirle que este es el palacio de la esperanza. Palacio que está muy cerca de otro no menos excelente, como lo es el de la fe. Se dice a los que están casi perdidos, a esos desamparados por su condición, que no se den por vencidos, que tengan esperanza. Y por cierto, la esperanza, dice la Escritura, que tiene la virtud de no avergonzar a nadie. Luego, esperar no es una vergüenza, es una virtud. Los que esperan en Jehová, dice Isaías. Pero, ¿qué cosa es eso de esperar en Dios? ¿Qué es eso? Bueno, es creer que se va a conseguir lo que se desea. Es creer que va a suceder alguna cosa. Y es creer que algo va a suceder. Siempre tiene que ver con cosas favorables. Por eso dije que este pasaje es un verdadero palacio de Dios, donde se refugian hombres y mujeres de todos los siglos para recibir el bien de Dios. No hay duda, pues, que este pasaje esté lleno de futuro, lleno de ilusiones. Aunque usted aparentemente no tenga nada en sus manos más que problemas, deudas, enfermedades, una familia destruida, un negocio arruinado.
Pero yo le digo a usted este día que Dios nos regaló este versículo para que volviera a su corazón esa expectación de que algo bueno viene a su vida. Y eso es la ayuda de Dios para usted que está postrado, para usted que ha dicho que ya no puede más, que está caído. Y se dice que para poder vivir hay que tener porvenir. Pero para tener porvenir es necesario tener esperanza, porque la esperanza pertenece a la vida de Dios. Así que confiando en esta buena palabra que Dios ha dicho, pongo ante usted esta preciosa verdad, que la esperanza que tenemos en Dios por causa de Cristo Jesús no es algo que se consigue por medio de algún fenómeno psicológico, no. Esto es algo que viene del Señor Jesús mismo, quien es la fuente de esa esperanza. Él fue el quien dijo, confiad. Él fue el que dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿No cree usted que este día es una buena oportunidad para disfrutar de ella? Pero debo decirle de nuevo que esa esperanza que tenemos basados en la fe de Cristo Jesús no se debe a que alguna aflicción, aunque es cierto que muchas veces los gritos de esperanza, esas angustias, sí, se mezclan en el alma con una súplica de Dios, ayúdame. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿quiere decir que cuando todo marcha bien, tenemos menos necesidad de esa esperanza de la que habla la Escritura? Definitivamente que no. Y la razón es esta, que la esperanza que viene de Dios no depende de nuestra condición, que la esperanza que Dios nos da por causa de esa fe arraigada en Jesucristo no se debe a las circunstancias. Piense esto, la esperanza es la esencia de la fe. Y le voy a decir algo que usted debe haber experimentado, que en medio de los tiempos muy malos, usted siente en el fondo de su alma la posibilidad de ayuda y la descubre en alguna parte de su alma. ¿Eso es cierto? No sabe dónde ni cómo, pero espera ayuda. Y es cierto, pues si Dios la puso allí, tiene que haber una razón, pues Dios es un Dios de propósitos. Y sin duda, para que naciera en su corazón, para nacer esa expectación, eso que nos dice que habrá algo para nosotros. Bien, le diré algo, que esa esperanza nosotros, sí, nosotros la esperamos. Esa esperanza es algo que recibimos de Dios, por lo que puedo asegurar con toda confianza, es decir, que este es un don de Dios, pues la esperanza bíblica es la espera confiada de un futuro de bendición. Alguien dijo que esta esperanza es patrimonio exclusivo de Dios, pues contiene las sorpresas que Él tiene para sus hijos. Por eso la palabra de Dios no se cansa de llamar a la verdadera esperanza la denuncia implacable, o bien la denuncia implacablemente la confianza ilusoria que viene del hombre. Nadie debe de poner su esperanza en sus bienes, porque estos se acaban, en su fuerza, porque se puede debilitar, en su riqueza, en su justicia. Lo singular de esa esperanza en Dios es que no queda en nuestro dominio.
no disponemos nosotros de ella, es parte de las cosas visibles del mundo. O más bien, no es parte de las cosas visibles del mundo. No se ven, pues no dice la Escritura que la esperanza que se ve ya no es esperanza. Entonces, no es visible para este mundo. ¿Cuántas veces usted ha dicho, he estado esperando y no veo nada a mi favor? Usted lee la Escritura o se precia de saberla. Y yo digo, ¿no es la Biblia todo un libro de esperanza, de certeza, de seguridad para nuestra vida? Y la esperanza ha venido a ser un sinónimo de Jesucristo mismo, pues no dice que Cristo es nuestra esperanza. ¿No dijo el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, verso 27? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se da cuenta? Cristo mismo es una esperanza, porque todo lo que esperamos, como eso de que Cristo viene por su iglesia, ¿no es una esperanza? No desde luego una ilusión optimista, no, es la certeza que tenemos debido a que conocemos, a que sabemos que Cristo con su muerte y resurrección es la prenda de seguridad de que un día tendremos un futuro totalmente favorable. Porque Él dio su vida por nosotros y no puede querer para nosotros más que nuestro bien. Por eso nuestra esperanza se arraiga en Cristo. Allí esté también la suya. Como dijo alguien, que las esperanzas que no se fundan en Cristo vivo son esperanzas muertas, que dejan sin esperanza a los hombres, a cualquiera que no tenga Cristo como la razón de su espera. Porque la esperanza cristiana no se apoya en una idea o en un cuerpo de ideas, se apoya totalmente en la persona de Cristo. Por eso este canto dirá, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán por siempre. Pero los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, y usted que espera en Jehová, tendrá nuevas fuerzas. No pierda de vista la esperanza. Y el autor de este canto dice, porque su esperar está en aquel que da fuerza al cansado y las multiplica al que ninguna tiene. Él es Jehová de los ejércitos, Dios fuerte, Dios poderoso, príncipe de paz. Así que yo le digo, no cometa el error de no darle la gloria a Dios. No cometa el error de que su vida se trunque sin esperar lo que Dios tiene para usted. Y usted que en este momento me escucha quizá por primera vez, yo le digo, levante en alto sus ojos y mire todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Él ha hecho ha sido por el poder que Dios tiene, por su soberanía, por su majestad, por su grandeza. ¿Y por qué no disfrutamos esta alabanza que lleva por título Los que esperan en Jehová? Y yo pregunto, ¿usted espera en Él? Yo sí, yo espero en Él muchos bienes para nuestra vida, para nuestro trabajo en la obra de Jesucristo. Y yo le digo a usted, no pierda la esperanza, porque Jehová de los ejércitos es el Dios fuerte y poderoso. Llámenos en esta hora al 8377-9573 y al 8379-8839. Levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguno faltará.
Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Su poder se extiende hasta los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga, con cansancio nuestro gran Dios. Él da fuerza a todo cansado y cargado para siempre. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque su esperar está en aquel que da fuerzas al cansado y la multiplica al que ninguna tiene. Ese es Jehová de los ejércitos, Dios fuerte, Dios poderoso, príncipe de paz. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cansarán por siempre. Esta mañana yo creo que es una mañana de gratitud a Dios, de darle reconocimiento por todas las cosas que Él ha hecho a favor nuestro, porque nadie como Él, nadie que viendo nuestra condición, nuestra presencia, viendo quizá que no hay nada, ningún futuro incierto, el Dios de los cielos ha sido tan generoso que nos ha bendecido, ha dado trabajo, ha dado bienes, ha dado tantas cosas como la salud, pero nos ha dado también a su Hijo Jesucristo. Y a través de Jesucristo nosotros hemos sido más que bendecidos. Por eso Él hace un reconocimiento y Él dice,
No desfallezcan aquellos, esperen en Jehová, tengan nuevas fuerzas y tendrán alas como las águilas y correrán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque verdaderamente Jesucristo es la esperanza para el mundo el día de hoy. Pues cualquiera que invoque su nombre, dice la Escritura, será salvo. Todo lo que esto representa, no nada más una salvación eterna, una vida eterna, sino una prosperidad. Y no cometamos el error como este rey, de no darle la gloria a Dios. Reconozca al Señor en todos sus caminos. Dele la gloria al Señor, quizá porque usted ya tiene una pensión, una jubilación, porque ya pudo pagar su casa, porque tiene un carro, tan solo porque tenemos la vida misma. ¿Dónde podemos conseguir la vida? Mas sin embargo, el Dios de los cielos nos ha bendecido esta mañana y todos los que esperamos en Él tendremos nuevas fuerzas. Así que la gloria y la alabanza es para el Dios de los cielos. Que Dios los bendiga y que esta reflexión sea una riqueza espiritual para su vida. Hermano Ramos, tenemos llamadas en esta hora. Así es, gracias a Dios por esta participación. Como siempre, un consejo, una idea que se quede en el alma, darle a Dios la honra que le corresponde. Es muy común que Dios haga, todos los días hace cosas para nosotros, y es pocas las veces que la gente se detiene para decirle gracias, muchas gracias. Y bueno, pues creo que es parte de la condición humana, pero eso es robarle la gloria a Dios. Verdaderamente sí, es latrocinio. Latrocinio. Muy bien, pues nos ha llamado nuestra hermana Argelia. Un saludo, hermana Argelia. Claro que sí, mi hermana, como siempre, reciba nuestro cariño, hermanos, como familia y como iglesia. Que Dios me la bendiga. De la iglesia El Camino de la Fe, dice, y obrera de la caída de la tarde. Fíjate, está muy agradecida con el Señor, porque el día de hoy el Señor le está permitiendo cumplir 79 años de vida. Gloria a Dios, felicidades, hermana. Sí, seguro que sí. Qué alegría. 79 años de vida, y agrega de vida y de gozo en el Señor. Es una vida alegre. Qué definición tan preciosa, magnífico, ¿verdad, hermanos? Y le damos la gloria a Dios, hermana, porque Dios la ha mantenido con salud, con fuerza y con un precioso ánimo para orar por sus semejantes, hermana. Dice que Dios le bendiga. Está lista con su libreta y envía su libreta para hacer apuntes de las peticiones que presentan aquí en la radio, y ella las toma precisamente para orar por aquellas cuestiones muy particulares. Saluda a su pastor, el hermano Tida Ramos, a la hermana Rosario, a la hermana Adriana, a Guillermo, y envía bendiciones a todos los hermanos de la iglesia del Camino de la Fe. Muchas gracias, hermana. Nos ha llamado también Leopoldo Martínez. Él dice que no se reúne, pero llama para dar gracias a Dios, porque hace 3 meses traía una bacteria y estuvo llamando para que se orara por él, y el día de hoy lo ha hecho la llamada para darle gracias a Dios porque el último estudio salió negativo. Magnífico. Qué bueno, dale la gloria al Señor. Toda la gloria a Dios y el agradecimiento por incluirlo, dice, en nuestra oración. Está pidiendo a su vez oración por su hijo de nombre Omar, porque también tiene un problema de un hongo y le causa molestias en su cuerpo, para que Dios lo sane. Disculpe, ¿cuál es el nombre del hermano? Leopoldo Martínez. Leopoldo Martínez, correcto. Martínez. Dice que no se reúne, pero nos ha seguido desde que iniciamos estos programas. Sí. Es decir, hace casi 19 años.
es lo que tenemos en los programas. Vamos a cumplirlos, hermanos. Ya estamos a puertas de llegar a ese tiempo, si el Señor lo permite. Y qué alegría, hermanos, que este sea un medio por el cual nuestro hermano escucha la palabra de Dios. Seguro que sí. Hay mucha gente, pero mucha gente que dice, este programa es nuestro culto. Muchos de ellos son gente que no puede ir a la iglesia realmente. Y mire que uno de ellos es nuestra hermana Isidra Sánchez, de Escobedo, Nuevo León, y también su esposo. Dice que desde las 7 de la mañana ellos están ansiosos esperando que el programa llegue. Pues Dios bendiga a nuestros hermanos en esta hora. Claro que sí. También nos ha llamado Juana Margarita Gutiérrez, del Centro Victoria. Ella está pidiendo oración por su yerno Juan Gerardo, para que Dios lo aparte del vicio del alcohol. Pero aquí me hace una aclaración. Él es cristiano, se apartó del camino. Bueno, realmente no estamos pidiendo al Señor más que restauración. Aquí en estos casos, cuando la gente viene a Cristo y no conoce la salvación, decimos el Señor lo salvó. Pero cuando alguien ha conocido lo que es la vida cristiana, lo que es la salvación, y se apartó, le rogamos al Señor restauración. Entonces esperamos, por supuesto, que él pueda volver al Señor, porque es una convocatoria a todos aquellos que han apartado el camino de Dios, una convocatoria para volver a casa. Así es. Y es más, es una convocatoria muy urgente porque el tiempo se termina. Así que nos envía también bendiciones. También nos ha llamado Francisca Saucedo. Ella está pidiendo oración por ella, por un viaje que hará a San Antonio, para que Dios la lleve y regrese con bien. Pide que oremos por ella, por sanidad de sus piernas. Muchas bendiciones al hermano Ramos y a toda su familia. Pues gracias, mi hermana, y recibimos esas bendiciones que ustedes nos envían, las recibimos con mucho aprecio y con mucho respeto. Así es. También vamos a darle gracias a Dios por dos de nuestros hermanos que se están recuperando de una cirugía, y Dios bendiga a nuestra hermana Cleo en esta hora, que salió de un proceso de cirugía grave, y mire cómo Dios redujo todas las cosas y nos sorprende de una manera única cuando le pedimos a Él que sea con nosotros. Y esta semana hemos tenido excelentes noticias, que ella va en una franca recuperación. Así que Dios le bendiga, y Dios bendiga a todas nuestras hermanas de la colonia Solidaridad, sí, que son alrededor de unas 6-7 familias. Dios les bendiga, hermanos, y el día de mañana los esperamos en la iglesia. Y también le damos la gloria a Dios por uno de nuestros jóvenes, nuestro hermano joven Guillermo Mosqueda, que también Dios lo sacó con éxito, y oramos esta mañana para que Dios acelere la recuperación en la vida de ellos. Vamos a orar, hermanos. Sí, seguro. Querido Señor, estamos delante de tu presencia, dándote muchas gracias, porque verdaderamente tú eres un Dios vasto, bondadoso, que sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Señor, yo quiero darte toda mi gratitud por este programa de radio, que siempre como familia te hemos rogado, y como iglesia, que sea una riqueza espiritual para todos aquellos que nos escuchan. Señor, que tú quites su lamento, su tristeza, sus angustias, que des sanidad al enfermo, que des pan al hambriento, Padre, y que en esta mañana tus hijos, como nuestra hermana Argelia, que se suma a muchos hombres y mujeres que oramos por los unos por los otros, bendícela, Señor, porque le has dado un año más de vida, y permite que su familia te conozca como ese Dios soberano, como ese Dios grande. Bendice a nuestro hermano Leopoldo, que tú le has dado la sanidad, dándole también la sanidad a su hijo.
por este hombre que desea con todo su corazón hacer una reconciliación con el Dios de los cielos. Querido Señor, toca su corazón y no permitas que nada ni nadie decline la buena voluntad que hay en su vida. Y a todos aquellos, Señor, que en esta mañana nos unamos a darte reconocimiento y gloria y alabanza al Dios de los cielos, Sí, Señor. porque los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Y esa esperanza, Señor, siempre sea producto de tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, pues regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Muy bien, pues hemos regresado y gracias a Dios por esta participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana, que creo que tiene un mensaje muy claro en el sentido de que no podemos olvidar que dependemos todos de Dios. Toda la creación entera existe y subsiste precisamente por su mano, que es la que sostiene, que es la que alimenta, que es la que da todas las cosas. Y yo creo entonces que la creación entera debe darle gracias a Dios por todo lo que signifique mantener la vida de la raza humana. Nomás con eso tendríamos para tener razones inagotables para darle gracias. Muy bien, pues hemos estado en estos programas teniendo charlas espontáneas. Esta mañana está con nosotros nuestro hermano Edmundo Ramos también. Bienvenido. Gracias, hermano. Que Dios bendiga a todas aquellas personas que en esta hora nos escuchan. Esperamos. Y hemos venido haciendo una escalada de cosas desde que empezamos con esta serie de programas que son charlas espontáneas. Hablamos sobre el hombre, acuérdese de eso. Hablamos sobre el hombre y que Dios le dio calidad de vida. Luego vimos arruinada a ese hombre, esa raza humana, y dijimos, aquí sucedió algo. ¿Qué pasó? El pecado. Pero luego nos fuimos a cómo se resuelve lo del pecado y llegamos precisamente a Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces hemos estado haciendo comentarios sobre la persona del Señor Jesús y seguimos haciendo comentarios espontáneos, por supuesto, como lo he dicho. Y precisamente esta semana que ha pasado y que estoy predicando en Estados Unidos en Radio de Oración, traté el punto, 2 mensajes particularmente, tres en realidad. Uno de ellos fue cómo se hizo Jesús de sus discípulos, porque el primer milagro que hace lo hace en Caná de Galilea, cuando convierte el agua en vino, pero apenas empezaba su ministerio. Sin embargo, descubrimos que ya llevaba discípulos. Ya en Caná de Galilea
sus discípulos eran invitados por causa suya y él por causa de María. Es decir, había una relación ahí amistosa o de parentesco, como usted quiera, ¿verdad? Y allí vimos nosotros cómo se hizo de sus primeros discípulos, que fue muy interesante. Juan el Bautista había llegado primero. Claro. Él abre la convocatoria del reino de los cielos y él se junta un buen grupo de gentes que se convierten luego en discípulos de Juan. Pero resulta que un día, yo mencionaba esto, el Señor Jesús llega hasta la ribera del Jordán, no habla con Juan, no charla con Juan, no intercambian palabras para nada. Jesús venía del desierto de sufrir aquella tentación de Satán. Y entonces viene con Juan y se para solamente donde lo vea. Y pudiéramos decir, pero ¿qué sentido tenía esto? Un sentido de inspiración. O sea, eso dio oportunidad, y creo que hay toda la razón bíblica para afirmarlo de esa manera, que en un arrebato de inspiración, de una operación del Espíritu Santo, yo lo ilustré así, que el Espíritu de Dios hace un arrebato de Juan y lo lleva a un lugar apartado, y Juan pregunta, ¿y aquí qué lugar es? Y que el Espíritu le diría, estás en la rica zona de Isaías 53. Pero lo hizo con una razón. Le diría, mira, observa lo que está allá. Juan ve y dice, es el Cordero de Dios, según Isaías 53. Y el Espíritu de Dios le podría decir, ahora voltea y mira al que acaba de llegar, que está aquí en la ribera. ¿Quién dices que es? Y es cuando Juan exclama, por inspiración divina, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, yo lo ilustro así, pero necesariamente tuvo que haber un arrebato de inspiración del Espíritu de Dios, que Juan hizo esa revelación. Porque eso de él quita el pecado del mundo, ya es una declaración sobre el mundo gentil también. Claro. Y Juan no era un predicador de la gracia, no. Era un predicador de la ley. Así es. Él no estaba proponiendo un Mesías para salvar al mundo. Él estaba proponiendo un Mesías que iba a establecer su reino, que iba a restaurar el trono de David y que iba a reinar ciertamente sobre todas las naciones, pero que la redención era para Israel. Entonces, cuando hace él esa declaración, definitivamente se sale de su propio conocimiento. De su contexto. No, claro, Sí. de lo que él comprendía, del conocimiento que él tenía, y ahora exclama y dice, no, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quita el pecado del mundo, entonces quiere decir que salva a las gentes en todo el mundo. Amén. Pero es un mensaje muy interesante el que da Juan ahí, definitivamente, ¿verdad? Claro, y como usted dice, hermano Ramos, es un acto de inspiración, porque sin duda en el corazón de Juan no existía esas palabras, así como Pedro fue en un momento arrebatado para declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús Juan le dijo, no te le reveló carne y sangre, exacto, sino mi Padre. así es. Entonces, en ese momento, Juan también, en esa inspiración, ¿sí?, que fue llevado a mirar la figura de Jesús, proclamó delante de la multitud, este es el Cordero. El Cordero de Dios. Bueno, ese es un punto. Pero luego entonces, al siguiente día, dice Juan, pero ya estaban 2 discípulos con Juan. Y entonces
él dice, yo no sé si habría más, es muy posible y es lo más propio que hubiera mucho más, pero Juan señala a los involucrados en esto principalmente, y entonces cuando Jesús vuelve a aparecer en la ribera del Jordán, vuelve otra vez a exclamar Juan lo mismo, o sea, su alma se desborda, se conmueve, dice aquí el Cordero de Dios. Y entonces dice que le oyeron los 2 discípulos. Y lo que sucede es que Jesús se va y los discípulos, por lo que se ve, ni siquiera le dijeron a Juan, ahí nos vemos. Simplemente se fueron tras Jesús. No tenían ojos más que para eso, para ver a Jesús. Pero mira, lo interesante que se puede pensar en esto es lo siguiente. Dicen, a mí me ha costado mucho enseñar, trabajar, organizar, tener gente, a toda esta gente. Y entonces se llega a entender esa gente como gente suya. Exacto. ¿Sí? Y entonces si trasladamos eso sería, esos discípulos eran de Juan. ¿De acuerdo? Pero resulta que esos discípulos que eran de Juan se van tras Jesús. Así es. Y ya no volvieron nunca más. Nunca más volvieron. No. Que entonces yo me metí a la historia y decía, oye Juan, mira lo que está pasando, se están llevando tus discípulos, te están desmantelando. Sí, es la idea. Sí, claro. ¿Por qué? Porque me está arrebatando lo que a mí me ha costado. Y entonces Juan me diría, ¿y quién te dijo que yo hago discípulos para mí? ¿No te has dado cuenta que yo trabajo para un reino? Trabajo en esta viña para el Señor de la viña. Exacto. De tal manera que tú dirías que Jesús me está desmantelando o que me está privilegiando. Es la manera de ver la cosa, y ahí vemos una ética. No, y la madurez ministerial de Juan. Claro. Es decir, no se dio por minimizado, ni mucho menos que él llegara a decir, pero pues esta gente me ha costado, ¿cómo que se la lleva? Como que él entendió perfectamente su posición. Sencillamente era un ministro que sabía dónde estaba parado. Exacto. Y él dijo, no, pues si es que a él es al que conviene crecer y a mí menguar. Claro. Es decir, él va a más, yo voy a menos, porque él es de arriba, yo soy de abajo. Así es. Entonces, es un entendimiento ministerial muy interesante. ¿Para quién trabajas? Ahora, imagínate qué privilegio que de nuestras iglesias, que participamos, que pastoreamos, el Señor saque gente para su obra. Claro, es maravilloso. Pues es que no trabajan para nosotros. Exacto. Ni son de nuestra propiedad. Ni son de nuestra propiedad. Eso definitivamente, la iglesia no es nuestra, es del Señor. Entonces Jesús. Imagínate que el Señor pensara, ¿de dónde voy a sacar mis apóstoles? Voltea a ver a Juan, dice, los discípulos de Juan. Y estos dos, yo creo que debieron intercambiar miradas y decir, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, este es el Cordero. Bueno, pues si eso es él, pues vámonos con él. No hubo problema, con Juan hubo rompimiento, no hubo conflicto, no hubo ese desgaste de consideraciones absurdas, ¿no? De celos. De celo, no, ándale, exactamente, de celo. Dijo Juan, pues es que yo trabajo para él, y el fruto es suyo. Claro. Y él viene a recoger lo magnífico. Pero yo quiero señalar un detalle muy, muy interesante respecto a la madurez de Juan, porque hemos dicho que entre ministerios no debe haber competencia, porque la competencia envilece. Claro.
Juan no estaba haciendo competencia con nadie, ni Jesús andaba haciendo competencia con nadie. Exacto. Que es un mal contemporáneo. Ahorita yo ya tengo más gente que el otro y ya voy creciendo más que el otro. Y que eso aparentemente significa que soy mejor que el otro. Si tengo más Absolutamente, absolutamente. Entonces es un mal generacional que es una raíz de amargura también. y ¿verdad? mortificación. Y mortificaciones para aquel que no logra o que se ve superado, se va a sentir pues minimizado, obsoleto, tantas cosas. Cuando que cada quien debe cosechar para el Señor lo que le alcance el tiempo y hasta donde pueda. Por eso dice que a cada quien le fue dado según su capacidad. Según su capacidad. Es que hay algunos que son organizados, son administrados, tienen ideas, bueno, pues trabajen. Lo que importa es lo que se coseche, es para el reino. Claro. Y entonces no hay problema de competencia. Pero entonces, fíjate nomás lo que es la intriga. Llegaron a pensar cómo ponemos en conflicto a Jesús y a Juan. Y vieron por el río Jordán más arriba que los discípulos de Jesús andaban bautizando. Eso sucedió un poquito después. Sí. Andan bautizando, y entonces estos intrigosos, porque siempre hay gente intrigosa, malintencionada, vienen y le dicen a Juan: ¿qué crees? Al que tú bautizaste y diste testimonio, ya trae más gente que tú. Oiga, fíjate nomás qué venenosos. Ya trae más gente que tú y todo el mundo se va tras él. Y Juan, con una gran madurez ministerial y madurez de persona, madurez personal. Claro. Porque aquí la madurez ministerial también tiene que ver mucho con la madurez. La formación. La formación de ese niño caprichoso, sí, que siempre se quedaba con todo, o a ese niño que fue aprendiendo que algunas cosas eran suyas y otras eran de otros. ¿Sí? Y entonces Juan, muy tranquilo, les dice: pero pues ustedes son testigos que yo les dije que a él convenía crecer. Les dije que él era de arriba y que yo era de abajo. ¿Cuál es la sorpresa de que dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, pero estos se las ingeniaron para pegarle cosas y crear un conflicto entre Jesús y Cristo? Y entonces Juan apaga el fuego de inmediato. No, dijo, pues si yo se los dije y ustedes son testigos. Quiere decir que estuvieron el día cuando Juan bautizó a Jesús y cuando dio testimonio de Jesús. O sea, estaban muy enterados, pero gracias a eso que estaban muy enterados, pudieron elaborar una especie de conjura para decir, vamos a ponerlos en conflicto. Al que tú bautizaste, pues ya trae más gente que tú diste testimonio de él. En otras palabras, pues tú eres el que estás más arriba de él. Pues si tú lo presentaste, ¿cómo ahora resulta que él, y es más, bautizando aquí en el río Jordán, cerca de ti? Dice nomás. Calumniadores. No, sí, aunque desde luego dicen, Juan les dice, yo se los dije que él es de arriba, que a él conviene crecer, o sea, apaga el fuego de inmediato. Pero me llama mucho la atención un detalle de cortesía ministerial del Señor Jesús. Lógico, su persona eclipsaba a todo mundo. Y entonces tuvo un detalle muy bonito. Yo voy a decirlo de esa manera, aunque de ninguna manera Jesús pretendía eso, pero su sola presencia pues lo hacía más notorio a él que a Juan. Claro. Digo, natural eso. Y entonces el Señor Jesús, para no hacerle sombra a Juan, digo, lo voy a decir de esa manera, se retiró de allí. ¿Para qué voy a dar motivos de conflicto? Y entonces Jesús se retira, se va, se aleja
De tal manera entonces que no entre esa clase de hombres maduros ministerialmente no florecen las intrigas. ¿Qué es lo que más tarde el apóstol Pablo observa cuando habla en la primera carta de los Corintios? Cuando una gente decía, no, yo soy de Pedro, otros de Apolos, otros de Pablo y otros de Cristo y todo eso. Los más presumidos decían, y yo soy de Cristo. Sí, entonces el apóstol Pablo dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Exacto. ¿Verdad? Debemos de entender cuál es nuestra Ministro posición. de Jesucristo. Sí, de tal manera que lo que hacemos no es para nosotros, es para el Señor Jesús. Es para el Señor Jesús. ¿Verdad? Porque es su iglesia, Él la compró. De tal manera que el apóstol Pablo dice, uno sembró, otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y es el dueño del fruto, es el dueño de la viña. Entonces debemos de tener esa percepción muy seria en nosotros, muy seria, de que si llevamos a alguien a Cristo, el que debe ser glorificado es el Señor Jesús, y de entender que no es de nuestra propiedad. De tal manera que desaparezcan los celos. Exacto. Entre iglesias, entre creyentes, entre ministros, entre quien sea. Y las competencias. Y evitar las competencias. Yo había dicho alguna ocasión que yo aprendí desde muy joven que no se debe hacer competencia entre ministros, porque la competencia envilece, da pie a que uno que se ve rebasado busque la manera de detenerlo, mete estorbos, zancadilla, codazo, abegiato. Es decir, a ver cómo puede minimizarlo. Sí. Qué pérdida de tiempo para un ministro andar haciendo eso. Lo llamaron a predicar a Jesucristo, no lo llamaron a esa clase de estrategia, sino es un asunto de política. No. Aunque la política limpia no haría eso, pero la política hace eso. Y ya están cayendo en una egolatría. Definitivamente, de tal manera entonces que el Señor Jesús tiene esa gentileza con Juan y se retira. Que luego también, fíjate tú lo que hacía el Señor Jesús con él. Cuando Juan tuvo duda acerca de Cristo, es cuando estaba en prisión. Sí. Y que vienen los discípulos de él. Porque no todos los discípulos de Juan les simpatizaban con Jesús, No. Y no simpatizaban, y la prueba es que llegaron hasta criticarlo. A ver, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan? No me diga que eso no es ir a criticar a Jesús como líder, como maestro. Es decir, eso significa no estaban con él, no les interesaba. Es más, no creían en Jesús aunque Juan sí creyera. Aunque Juan lo diga, dirían. Nosotros no. Eso a veces me lleva a poder comprender. Ya ve que el día de hoy están muy definidas ciertas circunstancias de que unos son calvinistas, otros son wesleyanos, otros arminianos. Y a veces son más arminianos que Arminio, más wesleyanos que Wesley, más calvinistas que Calvino, ¿verdad? Sí, entonces a lo mejor así son más juaninos. Sí, porque los discípulos llegan a radicalizarse, así sí, es. Mucho. Entonces, pero bueno, hemos dicho lo importante en estos casos. Número uno es que no perdamos de vista que trabajamos para que la gente conozca a Cristo como Salvador. Y buscamos que se arraiguen en esta fe preciosa y que permanezcan en esta fe, definitivamente. Pero volvemos un poco con Juan. Resulta que se van a sus discípulos con él y llega a Caná ya con discípulos. Así es. Y allá hace el milagro de convertir el agua en vino, que es, yo decía, pues algo muy parecido a aquello de que haz que estas piedras se hagan pan. Pues es una transformación. Claro. Y entonces fue un vino de calidad.
Que yo decía, por cierto, que el maestresala, que pues era un experto en eso, pues le dijo al novio, te voy a enseñar un truco. Se pone vino bueno. Y a cierta altura, cuando ya no sepan ni qué están tomando, ponles vino que no tenga la misma calidad. Pero tú hiciste al revés. Pusiste al último el buen vino. Este es un vino de alta calidad, que decíamos nosotros, es como todo lo que el Señor Jesús hace y lo que Dios hace es bueno en gran manera. Así es. ¿Verdad? Pero a partir de ahí, a lo que me interesa a mí puntualizar es esto. A partir de allí, de ese milagro, Jesús es visto como el hacedor de milagros. En ese sentido. Desde luego que esto era una visión muy limitada de Jesús, porque no solamente es hacedor de milagros, es el salvador del mundo. Y cuando la gente ve a Cristo solamente como quien me puede hacer el milagro, pero no piensa en Él como quien murió por sus pecados, está teniendo muy corta la vista, definitivamente. Y entonces, fíjate cómo fue escalando la versión sobre Jesús. Es decir, eso de que hizo un milagro, ahí hizo el principio de señales, y donde él empieza propiamente esas manifestaciones, pero se corre la voz. Pues imagínate la cantidad de gente que había de todas partes. Se corre la voz de que el Jesús de Nazaret hace milagros, pero poco después se escala a que sana enfermos, ¿sí? Que toca a una persona, tocó a la suegra de Pedro y la fiebre se fue. Entonces se escala a que él no nomás hace milagros, sino que también sanidades. Pero luego se dimensiona esa idea cuando sana al hijo de aquel funcionario de Herodes, y lo sana a distancia. Es decir, solo dio la palabra, y allá en donde estaba el muchacho, allá fue sanado. Entonces se modifica la versión, sana, sí, pero no nomás sana poniendo las manos, resulta que sana a distancia. Amén. Entonces, fíjate cómo fue creciendo, pero sana a unos cuantos enfermos. Sí, pero no es lo mismo que te vengan miles de enfermos al mismo tiempo. O sea, sí puede sanar a 1, 2 o 3, pero ¿qué va a hacer aquí con una multitud? Mira, habían venido de Judea, de la Idumea, o sea, los primos, los parientes, de Perea, habían venido de Galilea, de Tiro, de Sidón, de Siria. Dice que Siria le mandó todos sus enfermos. Así es. Entonces, ¿cuántas enfermedades y penas significaría una multitud de ese tamaño? No más pensemos en cuánto. Piensa, por ejemplo, en unas 1,000 gentes, 3,000 gentes. Pues es que se llenaba ahí, era inmenso. No vamos a cuantificar los miles, pero quiere decir que había muchos enfermos. Claro. Pero había una diversidad de enfermos. Había leprosos, había ciegos, había mudos, había poseídos, había lunáticos, ¿cómo? Paralíticos. Cojos, muchas cosas que... No menciona leprosos en esa reunión. No lo menciona, ¿verdad? Mas sin embargo sí menciona que había de diversas enfermedades. De diversas enfermedades. Y eso deja pie a que hubiera alguien que estuviera con la lepra. Pero fíjate tú, no solamente la cantidad de enfermos, sino la diversidad de enfermedades. Y dice, y lo sanó a todos. Amén. Y entonces la noticia sobre la persona de Jesús se dimensiona, crece. Oye, no solamente sana a un enfermo,
sana a muchos enfermos al mismo tiempo. Y no solamente una enfermedad, sino diversas. Sino de cualquier enfermedad. Y fíjate tú qué detalle, que hemos dicho que además dice que achaques, dolores y achaques. Y dolencias. Ajá. Bueno, es que la Biblia dice que Él llevó nuestras dolencias también, enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Uh-huh. Entonces, tú sabes que hay dolencias que no son vistas como una enfermedad expuesta como muchas, pero ahí está el dolorcito, ahí está el achaque, ahí está eso, pues hasta de eso sanaron todos. Fíjese. Sí. Y qué importante, porque cuando usted estaba mencionando acerca de el tiempo de Abraham, que se conocía la palabra él, ¿verdad? Que significaba que era acerca de una deidad poderosa, era poderosa, ¿verdad? Pero esa nomás era poderosa para ciertas cosas. Las deidades paganas eran poderosas sobre el fuego, sobre el trueno, sobre la tormenta. Pero aquí vemos otra vez él en Jesús, que no solamente es poderoso, sino todopoderoso. Todopoderoso. Porque está sanando diversas enfermedades. Ahora, fíjate tú. Es decir, es cierto que las naciones o las familias descendientes de Sem en el mundo semítico tenían esa raíz él para señalar a un Dios que tenía poder. Pero resultaba que tenía poder sobre ciertas cosas, mas no sobre todas. Para la otra tenía que ir con el otro Dios. Y ese Dios no tenía en todas partes, sino en ciertas regiones. Con muchas limitaciones. Claro, cuando Dios se le revela a Abraham, imagínate, eso de él, pues Abraham lo sabía porque era un término muy común entre las regiones semíticas, pero no fue lo mismo cuando él se revela y dice, no, yo soy el Dios Todopoderoso, es decir, por encima de todo, sobre todas las cosas y en cualquier parte. En ese momento Dios se despega del resto de los dioses. Así es. Y en la persona de Jesús estamos viendo que no hay limitaciones. No hay límite. Entonces fíjate tú cómo se menciona. Pero decíamos, a cualquier enfermo. Sanó a 10 leprosos. 9 malagradecidos, por cierto, que ni las gracias le dieron. Nomás el samaritano regresó pero emocionadísimo el samaritano. ¿Cómo necesitamos el día de hoy que haya samaritanos que regresen a adorar y agradecerle al Señor Jesús lo que hizo por ellos? Ha hecho por ellos. Porque muchos se callan y se van para su casa y a veces hasta como aboneros. Me lo guardo. Sí. ¿Pero por qué? Pues si hay que darle gracias a Dios en medio de la congregación. Porque eso nutre la fe de los demás. Parece que están enmudecidos en esas cuestiones. Pero ya que has tocado ese punto, voy a decirles algo, hermanos. La gente de Samaria fue clásica y tenemos que ponerla aparte, empezando con ese samaritano y luego con la mujer de Samaria y luego con la gente de Sicar, que eran samaritanos todos. Era gente increíble, pero lo dejamos pendiente eso. Entonces, sanó a 10 y el Señor sabe cuántos son 10. Claro. Vino corriendo este samaritano, es decir, cuando iban todavía leprosos. Pero yo decía que de repente uno le dijo, oye, ¿estás limpio? Y el otro volteó a verlo y le dijo, pero si tú también. Y todos estaban sanos, su piel como de niño. Y entonces resulta que uno se regresa para darle gracias. Pero fíjate tú lo interesante. Los otros 9 que no vinieron, se llevaron la sanidad en su cuerpo. Porque hasta allá caló solamente la palabra. El samaritano vino y lo adoró. Amén. Y el Señor Jesús, cuando lo despide, también le da bendición y el vete en paz, que implica que ese samaritano no nomás se llevó la sanidad de su cuerpo, sino además la sanidad de su alma. Amén.
Qué interesante. Pero entonces esas historias corrían, pues que sanó 10 leprosos. Bueno, pero hubo un hombre, un leproso, que debió pensar, bueno, pues entonces la idea es que él puede. Y va el que está totalmente leproso, se mete entre la gente y llega a Jesús, y era a jugarse la vida. Claro. Imagínate cuando se descubre. Pues, la ley dice que debía de ser apedreado, de morir apedreado, ¿sí? Entonces cuando él haber dicho, de cualquier manera ya no tengo remedio, pero él llevaba la seguridad que Jesús podía cualquier cosa. Y entonces no le dice al Señor Jesús, si puedes. Le dijo, si quisieras. O sea, de que puedes, yo sé que puedes porque ya lo has hecho. Hay mucha evidencia. Lo único que no sé es si quisieras. Conmigo, por supuesto. Toma, el Señor lo sanó. Dijo, quiero. Quiero. Y eso lo decidió para siempre. Ese quiero está para el día de hoy también. Amén. Y se fue emocionado, lleno de gozo, sanado. Porque el Señor quiere para todos aquellos que vienen a Él. Para los que quieren también. Sí. Es que es una reciprocidad. Le dijo aquel hombre, el papá del muchacho lunático, que los discípulos no pudieron echar el demonio, y ya el hombre había perdido la fe. Y le dice a Jesús, pues si tú puedes, haz algo por él. Y Jesús le dice, pues si tú puedes creer. Digo, sí. Es un puedes por tú puedes. Claro. Fíjate qué intercambio, qué detalle tan bonito. Y el hombre aquel pues esculcó su alma y dijo, no, hijo, pues lo único que tengo es incredulidad, te la ofrezco. Y le dijo, ayuda a mi incredulidad. Sí. Y fue sanado el muchacho. Pero vuelvo a esto. Mira cómo se ha ido escalando. Jesús, el hacedor de milagros. Jesús, el sanador. Jesús, el sanador de muchos al mismo tiempo. Jesús, el sanador de cualquier enfermedad. Y luego el que quiere también. Eso de que Él quiere, corrió la voz. Y yo digo que eso vino justamente con aquellos muchachos que había un paralítico y que 4 lo llevaron donde estaba Jesús. Debieron pensar, bueno, si él puede y Él quiere, pues nomás hay que ir donde Él está. Vámonos. Y se lo llevaron. Y eso es muy importante. A mí me gusta esa parte donde menciona, hay que ir donde Él está. No, claro. Porque a veces la gente quiere servicio a domicilio. No, que servicio a domicilio. No, servicio a domicilio ya nos dio el Señor Jesús. Claro. Dejando su trono de gloria y viniendo a casa, aquí a esta tierra. Amén. Servicio a domicilio ya nos lo dio. Sí, ahora hay que ir donde está. Seguro que sí. Y no queréis venir a mí, dijo Jesús. Entonces, definitivamente, mira, es lo mismo del hijo pródigo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Me voy a levantar y voy a ir. No voy a mandar una carta para ver que me mande a alguien que venga a traerme. No. O que vengan por mí. Todo andrajoso como debía andar, como andaba. Dijo, yo me voy a levantar y voy a ir con mi padre. Es decir, es la parte que le corresponde al hombre. Amén. Como decías, la parte de gratitud que le corresponde al hombre, darle gracias a Dios. Entonces, pero ahí sanó ese leproso, y entonces resulta que se corrió la voz, además quiere. No solo puede, sino también quiere. Amén. Y es cuando llega aquel muchacho, lo meten por el techo porque no había manera, pero se decepciona porque queda frente a Jesús. Sí, pero ahí estaban los escribas y los fariseos. Y usted dice, ¿y esos qué? Pues esos eran los enseñadores de Israel que decían que si alguien tenía pecado, no podía ser sanado. Y aquel muchacho, aquel hombre se sintió pecador y dijo, voy a regresarme a mi casa paralítico y con mis pecados. Y avergonzado. No, seguro que sí. Y entonces el Señor Jesús, conociendo su pensamiento, haz de cuenta que le dijo, no te preocupes, yo sé qué hacer con tus pecados. Te perdono los pecados. Amén. Oye, eso, pero fíjate tú, cómo fue escalando, y resulta que ahora
no solamente hace milagros, no solamente sana multitudes, cualquier enfermedad, sino que ahora resulta que entra al terreno del pecado y perdona pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados aquí en la tierra. Amén. Y entonces es cuando se corre la voz que además el profeta de Nazaret anda diciendo que él perdona pecados. Pues ¿por qué si eso solo lo hace Dios? Pues ¿por qué crees que lo hizo? Pues porque es Dios. Porque es Dios. Seguro que sí. Pero por último, la idea de cómo fue escalándose la versión sobre Jesús, cómo fue creciendo de Caná, fíjate a dónde vamos ahora. Fue creciendo por eso, pero perdona a un pecador, pero a un gran pecador, o a muchos pecadores. Digo, es como en las enfermedades, ¿verdad? Un enfermo, una sanidad de temperatura o diversas y miles al mismo tiempo. Así es. O sea, la analogía es muy, muy justa. Es decir, no solamente perdona pecados, aquel que no es un gran pecador, perdona a un gran pecador. Amén. Y perdona a todos los pecadores que quieran ir a él. La declaración de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces hemos ido acompañando las predicaciones que hemos estado haciendo en Radio Oración, y estas aclaraciones me parecen muy interesantes, porque resulta que otro de los mensajes que di fue cómo Jesús llegó al templo y literalmente los corrió a los vendedores. Ahora, en realidad no los corrió porque vendían. Nunca le recriminó eso. Se necesitaban corderitos para el sacrificio, correcto. Víctimas, es correcto. Sino ¿dónde lo vendían? Con qué falta de respeto. Ahora adentro de la casa de Dios, bueyes, animales diversos, ¿te imaginas lo que significaba eso? Y los que cambiaban en las monedas, o sea, venía gente de todo el mundo. Las casas de cambio. Las casas de cambio de ese tiempo. Yo te voy a... ¿Sabes qué? Pero aquí ese dinero no es un dinero sagrado. En esta semana, moneda sagrada. Entonces yo te voy a comprar la moneda que traes de allá de donde eres, de la nación que venga. Sí, pero era del Imperio Romano en su mayoría. Así es. Yo te la voy a comprar. Desde luego que te la voy a agarrar en tanto. Y entonces, pues tenían ganancias jugosísimas. Así es. Pero yo quiero hacer una aclaración. Dice la Biblia que Jesús aventó los dineros. Y la idea es que cogió las bolsas y les dio así vuelo. Imagínate aventarla a la calle, a la gente, donde se rompen las bolsas y la chiquillada, no hombre, hace su agosto. Ese dinero no lo iban a recuperar nunca. No. Pero ellos tenían permiso. O sea, ellos eran una especie de grupo autorizado por el liderazgo judío, por los líderes religiosos y políticos. Es decir, no puede funcionar el mercado en la casa de Dios si no hay complicidad. Exacto. De parte de arriba, cómplices. No funciona de otra manera. Definitivo. Entonces, imagínate, el Señor Jesús llega y cuando ve eso dice: el celo de tu casa me devoró. Y hay muchas versiones muy interesantes, pero no más quería mencionar eso a detalle, porque yo no encuentro que haya azotado a nadie, ¿eh? No, que golpeara o algo, no. Que golpeara a nadie, a nadie, pero hizo un azote de cierto tamaño, conocido como flagelium, que cuando se mostraba ese azote flagelium, significaba dos cosas: que la persona que lo mostraba tenía autoridad, y segundo, que podía también hacer juicio.
De tal manera que el Señor Jesús, al mostrar ese azote, tú no encuentras que ni siquiera uno solo quisiera enfrentársele. No. Además, debió ser impresionante, ¿no? Ni el liderazgo, ni la guardia del templo. No, y ahí estaban. Ahí Claro que ahí estaban los de seguridad de ahí del santuario, templo. claro Sí. que sí. Pero, mira, aquí hay un punto que yo quiero mencionar. Mira, ¿en calidad de qué fue Jesús a Jerusalén? Bueno, había ido a otras Pascuas, indiscutiblemente, y no había hecho eso. Claro. En esta Pascua era la primera Pascua de la vida ministerial de Cristo. Juan recién lo ha bautizado, recién el Espíritu Santo ungió a Jesús, pero al ungirlo, lo está declarando como rey, autorizado rey en la tierra. Jerarquía real. Por consecuencia, Jesús fue en calidad, no meramente de Jesús, fue en calidad del ungido, Así es. del autorizado, del que tenía el derecho de la realeza, el derecho del trono. De hecho, el rey de Israel. Entonces, cuando Jesús llega al templo, por eso le habían de preguntar: ¿con qué facultad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿De dónde la tienes? ¿Sí? Claro. Entonces, sí hay, que por cierto, ya en la tercera Pascua del ministerio de Jesús, que fue cuando lo crucificaron, pues resulta que ya estaban otra vez allí, se habían reagrupado. No, es que en realidad son una plaga. Jesús les dijo: no hagan la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Sí? Pero fíjate tú que uno de los salmos que se cita en eso de que el celo de tu casa me consumió, menciona en hebreo la idea de que estaba a punto de furor. Por eso dice: el celo de tu casa me consumió. Que significa me devoraba. Qué interesante. Sí. Y entonces, pero aquí hay un problema que tenemos que tener en cuenta, esas sutilezas. El Salmo 2 hace una advertencia: besad al Hijo, no sea que se encienda un poco su furor y perezcáis en el camino. Es decir, la gente estuvo en alto riesgo De ser consumidos. De ser consumidos allí, de que hiciera juicio, porque ese flagelo representaba autoridad, pero también facultad de hacer juicio. Y pudo haberse muerto mucha gente ahí. Definitivamente. Entonces, no percibieron, no entendieron eso. Es algo que últimamente hemos estado enseñando a la congregación, donde estamos llevando una serie de mensajes sobre esas profecías que se dieron del Señor Jesús entre lo que se conoce como el Domingo de Ramos, sí, hasta la resurrección, que son una serie de detalles que ante sus ojos, yo le digo a la congregación, ante los ojos de los mismos escribas, de los mismos fariseos, de los doctores de la ley, estaban viendo que se estaban cumpliendo, pero algo sucedió en ellos que estaban cegados de celo, estaban cegados de ira, estaban cegados de de intereses. Pero te voy a decir una cosa: esa era la generación que convenía en que Jesús llegara. Si Jesús llega y hay un liderazgo despierto en la fe, gente sana en la fe, Jesús lo hubiera recibido en Jerusalén y se hubiera sentado a reinar. Pero si él se sienta a reinar, ya no va a la cruz. Sí, porque hasta el sumo sacerdote habla acerca de que era saduceo y que no creía en la resurrección, no creía en muchas cosas. Era una generación incrédula. Ajá. Y entonces aquí entra lo que llamamos la providencia de Dios. Estaba previsto en el plan de Dios, que tú y yo señalábamos: no hay plan B ni plan quién sé. No. Es un solo proyecto. Amén. Que se ejecutó desde la eternidad. Es decir, esa generación
era una generación capaz de rechazar al Mesías, para que entonces el Mesías fuera a la cruz del Calvario, cumpliéndole la promesa a Abraham, que en tu simiente, dijo Dios, serán benditas las familias de la tierra. No, dijo Pablo, cuidado, no tus simientes, para que no se apunte toda la nación. No, un descendiente de Abraham, uno, que es Cristo, lo dijo Pablo a los Gálatas, es el que salva a las familias de la tierra. Amén. Entonces, es muy interesante, pero tenemos que ver esa cuestión. Fue en carácter del rey y en carácter de hijo de Dios. De hijo de Dios. Las dos cosas obraban en él cuando él llega al templo. Por eso dijo, esta es la casa de mi padre. Sí. Entonces iba como el ungido, pero iba también en calidad de hijo de Dios. Y que es una de las profecías que menciona Isaías. ¿Seguro? Cuando menciona eso el Señor Jesús. Ahora, mira, hay esto. Esa fue la interpretación que no le dieron al mensaje de Juan. Es decir, Juan predicaba un mensaje donde llamaba a la nación entera al arrepentimiento, a la nación entera. Que no era una convocatoria a ver a quién le parece y a ver quién no le parece. No. No era opcional. No era opcional. Pero, es decir, ¿por qué no era opcional? Porque el llamamiento era de parte de la realeza divina. Exacto. El Padre le dice a Juan, anúncialo. Entonces, Juan traía una convocatoria, puedo decirlo así, con la firma real, la firma del reino y del rey. Y ellos no entendieron eso. Consecuentemente, por eso Juan se los dijo con toda claridad. Miren, el reino exige arrepentimiento nacional, arrepentimiento. ¿Quiénes? Todos. Pero ellos no quisieron, y Juan, previendo el rechazo, les dijo, pero no se les olvide que también está puesta el hacha, y los van a cortar, y se van a secar, y los van a echar al fuego eterno. Sí. Es decir, el reino, si no lo recibes, te vas al castigo eterno, porque es un mandato, es una orden real de la realeza divina. Es como el Evangelio. El Evangelio no es una opción, a ver si alguien quiere, le gusta o no le quiere, un tin marín de don. No. El Evangelio es una orden de aceptar a Cristo Jesús. Usted que me escuche y no conoce a Cristo, piense eso. Porque el que no lo reciba irá al castigo eterno. Que fue muy interesante cuando dice, el que viene tras mí es más poderoso que yo, él lo bautizará en el Espíritu Santo y un Y, es decir, y también esto otro, y en fuego, que a veces se confunde con el bautismo con el Espíritu Santo. Los puede bautizar en el Espíritu Santo, eso sí corresponde hasta en el día del Pentecostés, por supuesto que sí, pero en ese otro fuego, ese es fuego del castigo, mis hermanos. ¿O no dijo que los iban a cortar, se iban a secar y los iban a echar al fuego? Y que era capaz de bautizarlos en Espíritu Santo, pero también en fuego. Es fuego de castigo. Entonces, pues yo creo que hay que pedirle al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, mas no en ese fuego que dijo Juan. Definitivamente. Nos quedan 4 minutos solamente. Y bueno, el tiempo se ha ido. ¿Tenemos llamadas? Tenemos llamadas. Y ha llamado a nuestra hermana Carmen Espino. Hermano, ella está pidiendo oración por una fuerte necesidad en su vida. Nos ruega que oremos por ello para que el Señor obre y le dé fortaleza. Sí. También nuestra hermana Altagracia Landa de Castillo del Rey pide oración por su nieto Humberto para que el Señor le guarde y pronto él venga a los pies de Cristo. Igual por su familia García Landa, por su hijo Eduardo, para que Dios guarde su vida. También nuestra hermana Alicia Peña de la Iglesia La Hermosa pide oración por un dolor de sus piernas, no puede caminar, pide oración por su nieto Ángel Miguel, por problemas de rebeldía, para que Dios lo rescate. ¿Cuántos, hermanos,
viven esa misma situación. También la señora Cruz Valdés de la Iglesia Universal pide por su nieto Ricardo, por conversión y para que consiga trabajo. Menciona que tiene mucho de escuchar el programa de radio, está rogando por todos los que participamos y también para que Dios nos bendiga. Dios me la bendiga, sí, mi hermana. También nuestra hermana Marta García está felicitando al hermano Ramos por el Día del Maestro. Felicidades. Así que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermana. Y pues bueno, felicidades. También nuestra hermana Dora Idalia Aguirre. Yo le pregunté que de qué iglesia es y dice que es de esta iglesia, de la iglesia de la radio. De la iglesia de la radio. Qué interesante. Sí, entonces dice, llama para dar gracias por este mensaje que se ha dado. Dice que ha llegado a su vida, bendice la vida del hermano Natividad, del hermano Edmundo, y pide por su familia, por salvación. También sanidad, ella tiene un problema una neurodermatitis, y no tiene recursos para el tratamiento, y pide para que Dios le dé una sanidad completa, hermano. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues ella está bendecida, está agradecida que en medio de tantas dificultades Dios ha sido con ella, ¿verdad? Oramos, hermano. Padre eterno, muchas gracias porque nos has concedido el privilegio de poder hablar con el pueblo y con tus hijos. Padre, ellos han llamado, rogando, Señor, que junto con ellos levantemos plegaria a ti en el nombre de Jesucristo, para que los veas y sus muchos problemas, Señor, en los que ellos están envueltos, sean quitados. Padre, ayuda a cada uno de los hermanos que han llamado, presentando sus peticiones por necesidades económicas, físicas, por cuestiones familiares. Dios eterno, que el pueblo vea tu mano el día de hoy, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues el día de mañana tendremos 2 reuniones, 11 de la mañana, 5 de la tarde, en Avenida Ruiz Cortines 221 Oriente. Así que le esperamos y que su vida sea una vida bendecida en Cristo Jesús. ¿Y acá nuestro hermano Edmundo? Tenemos el servicio de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Monte Huascarán 226, Colonia Francisco Garza Sada. Que Dios los bendiga. Amén. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.